Hola queridos alumnos, vamos a partir recordando los contenidos que hemos visto hasta ahora en la unidad de paisaje. Por lo tanto, respondamos, ¿qué contenidos recuerdan que hemos aprendido hasta hoy? Vamos, yo les ayudo con algunos y ustedes continúen con otros. A lo largo de la historia, el arte se ha ido modificando, transformando en función de las cosas que iba viviendo el ser humano. La política, la religión, la filosofía transformaban la manera en que el hombre entendía su mundo y por lo tanto, obviamente, también cambiaba el arte. En esta clase partiremos el recorrido en el arte para poder entender cómo fue evolucionando el paisaje. Hoy día partiremos en la Edad Media, específicamente en el estilo que se llama gótico. La Edad Media se divide en dos etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En grandes rasgos, este periodo se extiende desde el siglo V al XV, es decir, son cerca de 1000 años de arte que obviamente no alcanzaremos a ver ahora. Si hablamos de la Edad Media, podríamos detenernos en múltiples aspectos como la política, la organización social, la economía, pero para poder entender el arte, en esta clase simplemente vamos a centrarnos en el aspecto religioso. Como ven en la imagen que les estoy presentando en este minuto, el arte en la Alta Edad Media se denominaba románico. No nos vamos a concentrar en ese en este momento, sino que en el gótico. El gótico pertenece a la Baja Edad Media y se caracteriza por ser esencialmente religioso, en una época donde Dios es el centro de todo, de la explicación a todas las cuestiones y cuestionamientos del ser humano. ¿Ya? Ahora les presento un video que les puede aclarar un poco más. La Iglesia ocupó un lugar destacado en las instituciones de la Edad Media. Fue la guía espiritual de la época. Fue la época de mayor esplendor de la Iglesia y en concreto de la Iglesia católica, ya que ésta tenía mucha influencia sobre la sociedad. Todos los miembros de la Iglesia conformaban el clero, que se dividía en dos, el clero secular y el clero regular. El jefe espiritual de todos era el Papa. En Occidente, la Iglesia se vinculó estrechamente a la sociedad feudal. La misma Iglesia era gran poder feudal, pues poseía la tercera parte de la propiedad territorial del mundo católico. Tenía derecho al diezmo, que era la 10ª parte de las cosechas de toda la gente. Estaba exento de pagar impuestos, además de ser receptor del diezmo. Predominó culturalmente el clero, ya que era la única clase letrada. Ser laico era estar al margen del saber. Las escuelas fueron anexos de las catedrales y de los monasterios, y en ellas los sacerdotes y los monjes impartían clases gratuitamente, sencillos conocimientos de lectura, escritura, doctrina cristiana y canto. Los señores feudales o el emperador nombraban a los clérigos, obispos y abades y les concedían bienes temporales al igual que espirituales. La Iglesia es la que adoctrina al pueblo para que sirva a Dios y a su señor feudal por este orden. El pueblo creía en todo aquello que la Iglesia afirmaba que se convertía en una verdad eterna. Cada concepto y frase era adoptado por los fieles sin plantear una refutación o explicación sobre ello. Resumiendo, fue muy importante la Iglesia en el feudalismo, por el gran poder que la Iglesia tenía y la gran cantidad de riqueza que poseía. Tenía el predominio cultural e influenciaba totalmente sobre la vida social de la época. El video que acabamos de ver nos describe el periodo de la Alta Edad Media, que va desde el siglo V al XII. La característica central de esta etapa fue el feudalismo, es decir, las personas vivían en feudos. El feudos es una tierra, bien o derecho otorgado por un señor feudal a su vasallo a cambio de que éste le preste una serie de servicios. El feudo estaba comprendido por tierras cultivables, bosques, fincas, villas y sobre todo varias parroquias o monasterios. Sin entrar en mayor detalle, quiero que nos volvamos a concentrar en el factor religioso, pues la Edad Media es una época teocéntrica, es decir, Dios es el centro del universo y lo rige todo. Y es por eso que la Iglesia obviamente tenía un poder casi absoluto en la sociedad de la época. Fíjense, en la organización social de la época, el Papa tiene tanto poder como el rey. Eso en nuestra época es impensado, ¿verdad? En fin, tan grande era el poder de la Iglesia que incluso se encargaba de la educación del pueblo. Así, las escuelas eran anexos de las catedrales y monasterios y los profesores, obviamente, eran los sacerdotes o los monjes.
La función principal de la iglesia era adoctrinar al pueblo para que siguiera casi ciegamente a Dios, al rey y al señor feudal. Es aquí donde el arte toma un papel súper importante, porque en una sociedad donde la gente, la mayor parte del pueblo, era analfabeto, es decir, no sabía leer ni escribir, la manera más eficiente para poder educarlos era por medio de imágenes. Y es por eso que muchos sacerdotes y monjes, principalmente, se enfocaban en trabajar exquisitas técnicas de dibujo y de pintura y podían ilustrar al pueblo mediante obras de arte. Ahora piensa, en este contexto tan ultra religioso, ¿de qué crees tú que se iba a tratar el arte? Obvio, solo de religión. El arte de la Edad Media es un arte para el pueblo, es decir, para que cualquier persona pudiera entenderlo. Por lo mismo, tiene una clara tendencia al naturalismo. Eso quiere decir que trata de copiar la realidad lo más semejante posible al natural. Al mismo tiempo, como lo que quiere es cautivar, educar y adoctrinar al pueblo, el arte tiene mucha expresión de los sentimientos y emociones. Por ejemplo, hay muchas obras en las que se muestra a Jesucristo no idealizado, es decir, muy humano, para lograr acercar su figura a las personas comunes y corrientes. Ante esto, es súper importante saber que la mayor parte de las obras se relacionan con Dios, la Virgen María, la vida de Jesús, sus milagros, los santos, los apóstoles y casi todas las historias descritas en la Biblia. ¿Para qué? Ya lo dijimos antes, para educar a los siervos. Ahora bien, también es importante recalcar que hay otras obras que representan elementos profanos y elementos fantásticos, o sea, desde cosas de la vida cotidiana como la muerte, la peste, las guerras, hasta hechos que son extraordinarios. Lamentablemente, en este breve video no podremos profundizar mayormente en las características específicas del arte gótico, mucho menos en aspectos tan fantásticos como las catedrales, los retablos, las vidrieras, las esculturas, etc., sino simplemente veremos algunas pinturas para tener una idea general del arte de esta época. Entonces, resumamos al menos 4 características que son súper relevantes que ustedes entiendan. 1. El tema. El tema siempre o mayor parte del tiempo es religioso, aunque también hay algunas obras que son profanas. Las formas son realistas en la medida que avanza el tiempo, cada vez se harán una evolución más potente hacia el naturalismo. 3. Es simbólico, pues la mayor parte de los elementos que aparecen en las pinturas tienen un significado descifrable por quienes la ven. Una paloma es el Espíritu Santo, el Cordero es Cristo, la montaña es la iglesia, la luz es Dios, y así múltiples símbolos como el agua, las puertas, la cruz, etc. Al mismo tiempo se valora mucho la naturaleza, pues ésta se identifica con Dios. También se valora mucho el detalle, porque es una pintura muy descriptiva, que en cada detalle va develando el mensaje. Finalmente, ¿qué pasa con el paisaje? Recordemos que ese era el tema principal de esta presentación. En cuanto a perspectiva, casi no existe. La perspectiva es muy básica, pues la función, como ya lo hemos dicho tantas veces, la función principal de la obra es didáctica, es decir, busca enseñar. Por lo tanto, obviamente, todo aquello que no es el tema tiene un lugar secundario. Si miramos algunas obras de inicio del arte gótico, podremos encontrar pinturas sin línea del horizonte, sin punto de fuga, sin líneas de fuga, sin un punto de vista acorde a las figuras humanas de la obra, incluso sin ninguna lógica desde el punto de vista de la perspectiva. En palabras sencillas, el paisaje es un género que no existe en el arte gótico, pues todo aquello que está detrás de los personajes es algo así como un telón de fondo. Y todo se resume en un cielo azul, un suelo café o de color oro, algunos árboles y decorados sin mayor trascendencia para el mensaje de la obra. En este periodo, casi ningún artista se concentra en el trabajo en trabajar aquello que hay en el fondo de las obras, pues eso es absolutamente irrelevante. Todo lo que acabas de aprender pertenece al arte de la Baja Edad Media, es decir, al gótico. Sin embargo, el gótico no siempre fue igual. Fue evolucionando, obviamente. A inicios del gótico encontramos un arte que es muy estructurado, muy simbólico, y en la medida que avanza en los siglos para acercarse al Renacimiento, se vuelve cada vez más perfeccionista y más bello, entre comillas. La evolución del arte gótico y los artistas más destacados es un contenido que vamos a ver en la siguiente clase. Por ahora, vamos con la actividad. La actividad de esta sesión es bastante sencilla, solo basta con que hayas puesto atención en esta clase.
Realiza un organizador gráfico en Word, PowerPoint o en tu croquera acerca de todos los contenidos que aprendiste hoy. Incluye al menos 3 imágenes de obras de arte del periodo gótico y envíamela a la plataforma Classroom. Recuerda emplear definiciones importantes, características y todos los conceptos fundamentales que expuse en esta clase.